Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches. La Presidencia del Poder Judicial les da la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral Trilogía Estructural de los Derechos Humanos en Materia Procesal, una necesaria reordenación, la cual está a cargo del doctor Jordi Nieva Fenol. Saludamos en la mesa principal la presencia del señor doctor José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y del doctor Jordi Nieva Fenol, expositor destacado para esta noche. El doctor Jordi Nieva Fenol es catedrático de la Universidad de Barcelona en la especialidad de Derecho Procesal, de Barcelona, España, autor de 15 libros de Derecho Procesal, conferenciante en más de 80 congresos internacionales, fundador con Michele Tarufo de la colección Proceso y Derecho de la editorial Marcial Pons, codirigida por Eduardo Oteiza y Daniel Mitidiero. Antes de dar inicio a tan importante conferencia magistral, vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración de la misma a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, magistrado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias, señor Galo Garcés, jefe de protocolo de la Corte Suprema. En realidad, una vez más, el catedrático Jordi Nieva Fenol está predispuesto a colaborar en forma gratuita con el Poder Judicial del Perú. Él siempre trayéndonos ponencias innovativas, con planteamientos interesantes, para que podamos ampliar nuestra cultura respecto a las nuevas instituciones que hay en el sistema procesal penal. Él es muy conocido por el tema de la prueba, la valoración de la prueba, también por el sistema de recursos, y en esta oportunidad, pues, la verdad, cuando le solicité su colaboración y me planteó este tema, me pareció maravilloso, porque justamente lo que más necesitamos es conocer conceptos de derecho procesal penal, sobre todo a la luz de las normas internacionales de derechos fundamentales, para así poder hacer mejores interpretaciones. Vamos a cederle el uso de la palabra entonces al catedrático Jordi Nieva-Fenol. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes a todos los presentes aquí. Bien, para mí es un honor disertar de nuevo en esta Corte Suprema de Justicia de Perú. No es la primera vez que lo hago, ya lo saben algunos de ustedes, pero la verdad es que siempre es un placer venir aquí, no solamente a su país, sino también a este edificio. Este lugar, pues, es un auditorio verdaderamente privilegiado para hablar de bastantes cosas, es un altavoz para todo el país. Y la verdad es que estoy, pues, muy honrado de estar de nuevo aquí con ustedes. Bien, normalmente yo he venido aquí a América a hablar de recursos, de cosa juzgada, de valoración de la prueba, es decir, de temas, digamos, fuertes, ¿no? O sea, de temas de aquellos que ponen un poco nervioso a cualquier estudiante de Derecho cuando le examinan y le preguntan esto, la cosa juzgada, la carga de la prueba, todo este tipo de cosas, ¿no? En cambio, hoy vengo a hablar de algo que puede ser considerado fácil y que yo les garantizo, pues, que lo es, efectivamente, y espero que se vayan hoy, esta tarde, pues, en primer lugar, sin haberse aburrido demasiado, y en segundo lugar, pues, con algo que realmente puedan utilizar en su vida cotidiana, en su vida práctica, en el ámbito jurídico, lógicamente, que es básicamente, pues, hablar de los derechos fundamentales en materia procesal. Claro. Ustedes pueden decir, bueno, pues esto ya está todo dicho, ¿no? Ya está todo descubierto, derechos fundamentales en materia procesal, derecho de defensa, tutela judicial efectiva, derecho de audiencia, todas estas cosas, sí. Pero yo les pregunto a ustedes una cosa, y a ver si coinciden con mi percepción inicial sobre la cuestión. ¿Se han dado cuenta que no hay una unanimidad, ni mucho menos, a la hora de exponer estos derechos fundamentales? ¿Se han dado cuenta que por una parte se habla de principios, por otra parte se habla de garantías, por otra parte se habla de derechos, y todo está un poco como flotando en el aire, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues sí, ahora se respeta el principio de audiencia, ¿no? Y dices, bueno, pero el principio de audiencia, ¿se concreta en algún derecho? ¿No se concreta en ningún derecho? Bueno, o bien, se respeta el principio de contradicción, ¿no? Y dices, bueno, ¿y el principio de contradicción exactamente qué es? Entonces te vas a la doctrina y encuentras ahí una explicación, pues, bastante desordenada sobre la materia y sobre todo contradictoria fundamentalmente. Entonces, la verdad es que ante todo este panorama, como profesor universitario que soy,
Les confieso que he tenido a lo largo de mi vida bastantes problemas para transmitir a mis alumnos toda esta materia. Es decir, que puede ser considerado pues una cosa sencilla, pero que en realidad no lo es, por lo menos de hacer una ordenación más o menos lógica que la gente sea capaz de recordar. Y yo observaba pues en mis clases que realmente el alumno no había aprendido aquello, ¿no? O sea, ¿cuándo aprende un alumno una cosa? Un alumno te aprende una cosa cuando la entiende, cuando es capaz de entenderla, porque entonces la recuerda muy bien. Entonces es capaz de reproducirla y decirla bien y explicártela y tal, ¿no? Cuando empieza a recordarte primera garantía, segunda garantía, tercera garantía, es que en realidad no ha entendido nada. En realidad se ha aprendido aquello de memoria y no le está yendo bien. Y yo observaba que así como con otras materias, yo a través de mi propia doctrina había conseguido hacerme explicar. Y, por ejemplo, pues mis alumnos actualmente la verdad es que no tienen ningún problema para hablar de la cosa juzgada o para hablar de la carga de la prueba, que son temas muy complicados, pero ellos los explican muy bien, o para hablar de valoración de la prueba, lo explican perfectamente bien. En cambio, en este tema de los derechos fundamentales yo notaba que ahí hay algo que no va bien, ¿no? Claro, efectivamente hay algo que no va bien, hay mucho que no va bien, hay mucho que no va bien. Fíjense, toda esta explicación de los derechos fundamentales es relativamente moderna, pero si ustedes consultan cualquier manual de la doctrina van a ver que no se parece al de al lado. Es decir, cada autor hacemos una exposición prácticamente distinta de lo que se dice. Pero más allá, si ustedes van a la jurisprudencia de los diferentes países, también verán que sus cortes constitucionales pues también dicen cosas diferentes sobre todos esos contenidos. Pero aún más allá, si ustedes consultan las constituciones de varios países del mundo, verán que en materia procesal cada cual dice una cosa. Les pondré un ejemplo nada más. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que en España no está reconocido expresamente el derecho al juez imparcial? No está en la Constitución. No está, es un error, es una omisión, evidentemente, que ha tenido que salvar el Tribunal Constitucional porque, por supuesto, en España queremos que los jueces sean imparciales, naturalmente, pero no está ese derecho en la Constitución. Han tenido que inventárselo después la jurisprudencia de alguna forma, pero no está, ¿no? Y claro, ¿por qué no está? Bueno, pues porque realmente todos los juristas tenemos una idea de qué es lo que tiene que protegerse a través de un derecho humano en materia procesal. Tenemos una idea más o menos común, pero digamos que cuesta bastante centrarla en algunas ideas principales que todos, y esa es mi aspiración de esta tarde, que todos seamos capaces de recordar. Que todos seamos capaces de recordar. Y bien, y así es como pues yo he intentado una reordenación de los derechos procesales o los derechos humanos en materia procesal. Y la he reducido básicamente a 3 derechos fundamentales, que son fáciles de recordar, que son, en primer lugar, el derecho al juez imparcial, que es fundamental; en segundo lugar, el derecho de defensa, que ya verán que es omnicomprensivo; y en tercer lugar, uno que se olvida siempre, que es el derecho a la cosa juzgada, que es importantísimo, pero se olvida siempre. Está también por ahí revoloteando a veces en algunas disposiciones, en otras no. Bueno, yo lo he reordenado así. ¿Pero por qué lo he reordenado de esta forma? ¿Por qué he hecho estos 3 derechos? O sea, ¿por qué he hecho este listado de estos 3 derechos que luego les voy a ir explicando poco a poco para que ustedes vean en qué consiste? Pues bien, lo he hecho porque básicamente no ha sido una decisión personal y reflexiva en el sentido de, bueno, pues voy a ver lo que hay, entonces a partir de ahí yo hago mi propia clasificación. No. Les aseguro que detrás de esta clasificación hay mucha investigación. Y no es porque yo quiera ahora darme autobombo, como decimos en España, ¿no? O sea, no es porque yo quiera hacerme autopropaganda sobre lo que estoy diciendo, sino para que vean que verdaderamente lo que voy a decir tiene mucha razón de ser, o una razón de ser al menos, que creo que debe ser atendida. Fíjense, me fui a la historia, que es prácticamente a lo único que nos podemos ir en materia procesal y en materia jurídica cuando necesitamos buscar algo de cualquier institución. Me fui a la historia. Y claro, ¿y qué encontré? Bueno, encontré que lo de los derechos fundamentales es algo relativamente moderno, y esto lo sabemos todos. Viene básicamente de la Revolución Inglesa de 1689 y de las ideas de Locke, sobre todo, y realmente haya una concreción, más que en Inglaterra, hay una concreción que luego nos ha servido a los demás en la Constitución de los Estados Unidos de América. Sobre todo en la 4ª, en la 5ª y en la 6ª enmienda, que básicamente conoce la población, sobre todo la 5ª enmienda, porque es la que están citando en todas las películas de Hollywood, básicamente, ¿no? El derecho a la 5ª enmienda, ¿no? Bueno, pues ahí hay una parte, efectivamente, de lo que vamos a ver ahí.
Bien, ahí efectivamente sí que se reconocen de una forma un tanto arcaica, quiero decir que ya podrían haberlo reformado un poco, pero son bastante tradicionalistas, ¿no? Ya lo saben ustedes, de una forma un tanto arcaica se reconocen esos derechos que actualmente conocemos. Y eso, pues efectivamente, pues influye no solamente, pues, digamos, a otras legislaciones del ámbito anglosajón, sino que realmente se traslada al resto del mundo, sobre todo a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia, de la Revolución Francesa, que, aunque está inspirada en esas, digamos, categorizaciones doctrinales que asume la Constitución americana, no es coincidente con la cuarta, con la quinta y con la sexta enmienda. Se parece, pero no es exactamente coincidente. Bueno, y luego a partir de ahí, esos son los textos básicos, digamos, ahí lo podemos encontrar prácticamente todo. Pero luego después se produce una cosa muy curiosa. Claro, los legisladores de las constituciones de los diferentes países van copiando aquello y van copiando un poco lo que les parece bien. Y de ahí, claro, van surgiendo diferencias entre una y otra legislación. Pero es que además hay otra cosa. Fíjense que antes de existir los derechos, estos derechos, o sea, este reconocimiento del Estado que nos hace a los ciudadanos de que tenemos derecho a algo, antes de esto existían los principios, ¿no? Los principios. Se había hablado de principios, que la mayoría se citaban en latín y todavía se citan muchos de ellos, ¿no? Bueno, y entonces, claro, digamos que la doctrina en el siglo XIX se hizo un poco de lío entre los principios y los derechos, qué es un principio y qué es un derecho. Y por eso verán ustedes que en la mayoría de los manuales de derecho procesal se hace una exposición larguísima de principios que no hay forma de entender, porque tiene poca lógica muchas veces, y por otra parte se habla a veces de una exposición de derechos fundamentales que, bueno, que sí, que tú ves que te están explicando exactamente lo mismo, que en una parte que en otra. Dices, bueno, pero ¿por qué me explicas una cosa a través de un principio y luego me lo dices a través de un derecho? O sea, es un desbarajuste, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, no acaba aquí la cosa. De repente, en los últimos años, en los últimos 50 años aproximadamente, nos surge la doctrina con otra expresión, que también es muy curiosa, ¿no? Las garantías. Que es una de aquellas palabras que cuando la dices en una conferencia, oyes al conferenciante que se llena la boca, ¿no? Con las garantías, ¿no? del proceso. Y dices, pero vamos a ver, si ya tenemos derechos y tenemos principios, ¿las garantías qué son exactamente? Y ahí encontramos una cosa divertidísima, porque las garantías es algo diferente para cada autor. O sea, para unos son derechos fundamentales, para otros es una parte del derecho fundamental, para otros son auténticas garantías del derecho fundamental, por ejemplo, hablan del habeas corpus o del amparo, pero no hay una definición coincidente de lo que sea una garantía. Y entonces, claro, te quedas todavía más perplejo. A mí esto es lo que realmente me había llegado a obsesionar, decir, pero bueno, ¿pero por qué hablan de garantías aquí ahora? Bueno, la respuesta estaba en las legislaciones internacionales. Aparte de lo que les he dicho de la Constitución americana, cuarta, quinta y sexta enmiendas, y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, también para entender todo este mare magnum de ideas hay que leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que leer también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en definitiva, hay que leer alguna otra constitución que nos ha influido más que otra, como por ejemplo la Constitución italiana, que es la que habla de tutela, ¿no? Y después de ahí sale lo de tutela judicial efectiva. Bueno, pues, ¿qué han hecho los legisladores de la Constitución desde entonces? Pues bien, pues han seguido haciendo lo mismo que siempre, copiando de aquí, copiando de allá y poniendo más o menos en cada Constitución lo que nos iba conviniendo. Bueno, después de analizarlo todo, resulta que, bueno, llegas a la conclusión de que puedes prescindir de la categoría de las garantías, porque es redundante, es lo mismo que un derecho fundamental, y también puedes prescindir de la categoría del principio en la medida en que está reconocido como un derecho, porque si es un derecho es lo máximo que podemos tener. ¿De acuerdo? O sea, tenemos derecho a eso. Por tanto, si apartas las garantías y quitas del terreno de los principios lo que está reconocido como derecho, haciendo una cuenta más o menos compleja, pero que bueno, que al final sale bien, te salen aproximadamente 12 derechos fundamentales. 12 derechos fundamentales, que son los que yo he reducido a 3 de la forma que les voy a explicar ahora sí, a partir de ahora. Ya les he dicho, derecho al juez imparcial, derecho de defensa y derecho a la cosa juzgada. Derecho al juez imparcial.
Muy sencillo. El derecho al juez imparcial es el derecho a tener un juez que esté alejado completamente, ya lo saben ustedes, tanto del objeto del proceso como de las partes, en cualquier sentido, realmente y en apariencia. Es decir, en todos los sentidos posibles. Tiene que estar al margen completamente del conflicto y, ojo, de las partes que lo defienden, como ya he dicho. Bueno, ¿la imparcialidad judicial había sido reconocida como principio? Sí, pero no exactamente como tal imparcialidad, sino como uno de los principios que se decían esenciales del proceso, que es el principio de dualidad de partes. Claro, ¿para qué hay dualidad de partes? Para que el juez quede al margen. Por eso tiene que haber al menos dos partes, ¿lo ven, no? Claro, si la imparcialidad existe, si existe el derecho a la imparcialidad, hablar del principio de dualidad de partes ya no tiene sentido. Estás hablando de la imparcialidad en todo caso. Bueno, a partir de ahí, como les digo, esa imparcialidad tiene que ser total, real y también aparente. Es decir, no solamente no queremos un juez que no sea imparcial, también queremos un juez que parezca imparcial. Por ejemplo, no queremos al marido de nadie, ni a la mujer de nadie, ni al familiar de nadie, ni al amigo de nadie juzgando un caso de ese alguien. No lo queremos desde ningún punto de vista. Y por eso también, yo personalmente, no les voy a hablar de imparcialidad, pero de esto sí, yo personalmente extiendo el concepto de imparcialidad también a la neutralidad política del juez. Y esto es muy delicado. Sobre todo porque afecta evidentemente a las Cortes Constitucionales y a las Cortes Supremas, cuyos cargos son muchas veces, en muchos países, de designación directamente política. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que los jueces tienen que tener absoluta neutralidad política. Y entonces, claro, ustedes me pueden preguntar, vale, pero usted está diciéndonos entonces que un juez no puede tener ideología. No, no creo ser un estúpido. Claro que el juez tiene ideología. Lo que estoy diciendo es que no podemos tener como juez a un fanático. No podemos tener como juez a un tipo tan ideologizado que haya sentido la necesidad de hacer pública su ideología en diferentes ocasiones a lo largo de su vida y que después haya sido juez. Eso no lo podemos consentir. Y ese tiene que ser apartado, por lo menos de los casos que efectivamente afectan a esa ideología. Por desgracia en España, esto no lo hemos tenido demasiado claro. Y actualmente tenemos a un presidente del Tribunal Constitucional que, justamente en el momento de ser designado, era militante del Partido Popular de España, actualmente en el gobierno. Militante, ¿eh? Lo dejó en secreto, se descubrió, y cuando se descubrió, efectivamente dejó de ser militante. Pero claro, nosotros ya, todo el mundo ya vemos que efectivamente la ideología está clara, ¿no? Claro, eso fue un escándalo mayúsculo, porque claro, evidentemente se le recusó, y el Tribunal Constitucional hizo una resolución vergonzante, a mi juicio, en la cual dijo que, bueno, que el hecho de que hubiera habido militancia no quería decir que esta persona no sea imparcial para los... En fin, trató de justificar lo injustificable, como se pueden ustedes imaginar. Pero tenemos un caso que es todavía mejor, que también afecta, por desgracia, al Tribunal Constitucional. Bien, uno de los jueces que fueron nombrados hace relativamente poco, hace cosa de 1 año y medio, 2 años como mucho, pasa el tiempo y no nos damos cuenta, pero sí, más o menos fue así. Pues bien, pues este juez resulta que era un juez que fue designado como vocal del Consejo General del Poder Judicial Español, también por el Partido Popular. El Consejo General del Poder Judicial Español es el Consejo Superior de la Magistratura, es un poco el órgano directivo de los jueces, para entendernos, ¿vale? Bueno, entonces, fue designado ahí por el Partido Popular, directamente. Este juez, durante su periodo como vocal en este órgano, se distinguió muy claramente por declaraciones públicas muy próximas, cuando no directamente idénticas, a las de este partido político. Aparte, grandilocuentes, no se piensen que era una persona ni muchísimo menos discreta, todo lo contrario. Además, esta persona fue contratada como ponente en infinidad de ocasiones por la fundación del partido político, ¿adivinan cuál?, para dar conferencias, pero muchísimas, durante todo este periodo. Bien, este juez, que no tenía los años suficientes como para poder ser magistrado del Tribunal Constitucional, con lo cual le faltaban los méritos, fue insistentemente propuesto por el Partido Popular para ocupar un cargo como magistrado del Tribunal Constitucional. Bien, el resto de partidos decían que evidentemente no, que eso no podía ser,
Que claro, que cómo es posible que ese juez pues fuera nombrado ahí, ¿no? Porque claro, porque primero que no tenía ninguna clase de imparcialidad política y el Tribunal Constitucional resuelve muchos temas políticos, y en segundo lugar, pues que bueno, que no concurrían en él los méritos, pero aún y así se empeñó el actual partido en el gobierno en que fuera designado magistrado del Tribunal Constitucional. Cosa que al final consiguió. El gobierno puede nombrar a 2 magistrados directamente, y justamente uno de ellos fue este magistrado que les estoy diciendo. Fue un escándalo fantástico y inició sus funciones. Pero fíjense que hay veces que, no sé, ocurren cosas que uno no se espera. Al cabo de un año, este magistrado del Tribunal Constitucional, ya en pleno uso de su cargo, fue sorprendido a las 7 de la mañana conduciendo una motocicleta por el centro de Madrid sin casco, saltándose un semáforo, y cuando la policía le hizo la tasa de alcoholemia, la superaba en 3 veces, me parece, la tasa legalmente permitida. Lo cual en España constituye un delito. Bien, esta persona, evidentemente, pues lo que hizo, o sea, su final era evidente, hubiera sido pues condenado y apartado del Tribunal Constitucional e inhabilitado para la carrera judicial, y entonces lo que hizo fue conformarse con una pena mucho menor en cuestión de muy poco tiempo, y a partir de ahí por lo menos salvó su carrera de juez y actualmente está ejerciendo como juez en un órgano que a lo mejor le sonará a alguno de ustedes, que es la Audiencia Nacional. Pues bien, no acaba aquí la historia. Esto tiene mucho recorrido. Este juez, actualmente está en la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional tiene varios magistrados. Bueno, actualmente hay un caso, que es el llamado caso Gürtel, que afecta muy directamente al partido en el gobierno, con una trama de corrupción tremenda desde hace bastantes años, básicamente para lo que quieren todos los partidos políticos, para obtener financiación ilegal. Eso es lo que se va a juzgar. Pues bien, lo tienen que juzgar 3 jueces. Adivinen quién es uno de estos 3 jueces. Tremendo, ¿verdad? Se le ha recusado y ha rechazado su recusación. Es tremendo. O sea, es una cosa que, claro, que la cuentas y dices, pero es que esto no puede estar sucediendo. Pues sí, está sucediendo, efectivamente. Bueno, claro, ¿este juez es imparcial? No, evidentemente no. Claro, ¿tenemos que confiar en él? No, porque la imparcialidad no es solamente una cuestión de realidad, es una cuestión también de apariencias. Y en apariencia, evidentemente, este juez, por supuesto, no es imparcial. Con lo cual ya les digo que la neutralidad política de los jueces es absolutamente fundamental y también entra dentro del concepto de imparcialidad. Bueno, este sería el primer derecho fundamental, el derecho al juez imparcial. El segundo derecho, ¿cuál es? El derecho de defensa. Y en este derecho de defensa, ¿qué vamos a incluir? Pues bien, vamos a incluir todo aquello que nos puede perjudicar la defensa. Piensen de aquí los que sean abogados, los que sean jueces también lo pueden ver claramente, pero los que sean abogados lo van a percibir mucho mejor. Piensen ustedes en todo aquello que en algún momento a lo largo de sus carreras les ha podido perjudicar su defensa. Y lo tienen muy sencillo. Lo tienen muy sencillo. Ustedes pueden ir recorriendo las fases principales del proceso, que son básicamente, primero se accede al proceso, es decir, hay un acceso, y una vez que has accedido, ¿qué tienes? Alegaciones, prueba, conclusiones de la prueba, evidentemente, tienes la sentencia la puedes recurrir, la sentencia tienes que ejecutarla, y todo ello, evidentemente, se tiene que desarrollar en un ambiente de igualdad de partes, ¿cierto? Y además, está su participación, es decir, la asistencia letrada. Bien, si ustedes recuerdan la fase del proceso, todas las fases del proceso, los contenidos de este derecho fundamental a la defensa les van a salir solos. Vamos a irlo haciendo y ya verán cómo saldrán de esta sala esta tarde, creo que sabiendo perfectamente cuáles son los contenidos del derecho de defensa, y creo que lo que les va a ser más útil es tenerlos muy en cuenta siempre, tenerlos siempre en la cabeza para cuando se produzca alguna de esas actuaciones en uno de esos procesos, para que ustedes puedan defenderse sin ningún problema, con mucha facilidad y mucha soltura, con mucha agilidad. Vamos a lo primero. Primero, ¿qué hay que hacer? Acceder, ¿no? Por tanto, primer derecho, derecho de acceso. Claro, ¿cuántas veces nos presentamos una demanda, ¿no? Y resulta que se nos dice que, bueno, que hemos cometido un error, que hay que subsanarla o que no se puede subsanar? Bueno, derecho de acceso, ¿qué implica? En primer lugar, la esencial subsanabilidad de cualquier error que se cometa, por supuesto. Pero ¿qué más implica? ¿Qué más implica?
también implica, por supuesto, algo que se ha elevado a categoría política desde hace muchísimo tiempo, pero que es algo mucho más sencillo, os lo voy a explicar. El derecho de acceso a la justicia también implica la publicidad de la justicia. Eso que muchas veces se ha hablado como principio de publicidad, ¿no? No, en realidad es una parte de este derecho de acceso. ¿Por qué? Porque con la publicidad, lo van a entender enseguida, se habla siempre de publicidad para que la persona conozca que hay un proceso contra él. Primera manifestación, si no conoces que hay un proceso contra ti no te puedes defender. ¿Estamos de acuerdo? Segunda manifestación, para conocer las actuaciones del proceso, es decir, para que se te dé tiempo suficiente para conocer todos los materiales del proceso y puedas defenderte. Y tercero, la que se ha hecho más famosa desde el punto de vista político, publicidad para los terceros, es decir, para que el tribunal no pueda hacer nada a puerta cerrada, sino que lo tenga que hacer siempre de cara al público. Porque claro, ¿de qué me sirve a mí defenderme frente a un tribunal que resulta que puede hacerlo todo en secreto? Claro, me va a hacer lo que me dé la gana. Muy recientemente se me explicaba el caso de una persona a la que despidieron de una determinada institución, que ahora mismo no voy a citar, y tampoco el país, pero bueno, la cuestión es que se lo quisieron sacar de encima y el jefe de su empresa le llamó a su despacho diciéndole que habían ocurrido una serie de cosas raras, que no lo comentaba con nadie, que no lo comentara con nadie, que esas cosas raras que habían sucedido se sospechaba que había sido él y que lo mejor que podía hacer era dimitir e irse y renunciar a su plaza. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Y claro, todo esto, evidentemente, con el más absoluto secreto. Claro, ¿qué es lo que tuvo que hacer esta persona? Pues lo correcto, publicitar lo que le estaba diciendo esa persona, naturalmente. ¿Para eso sirve la publicidad? Para defenderse. Por supuesto que sí. Por tanto, la publicidad es una parte de este derecho de acceso, desde cualquier punto de vista. Pero bien, el derecho de acceso también supone que el proceso, en tercer lugar, también supone que el proceso tenga un coste económico razonable. Es decir, que no hagamos demandas que resulte que no podamos interponer porque el interés económico es demasiado bajo. Entonces, pues claro, ya no merece la pena, ¿no? Hombre, a ver, siempre merece la pena, porque precisamente son estos pleitos de baja cuantía que la gente deja pasar, que la gente, pues de alguna forma dice, no merece la pena, total, por menos de, en España son más o menos unos 1.000 euros, aproximadamente unos $1.000, ¿no? No, por menos de $1.000 seguro que el abogado te va a cobrar más. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Claro que tienes que perseguir ese caso, porque eso es lo que le da a la ciudadanía esa sensación de injusticia, esa sensación de que no se protegen sus derechos, de que lo suyo, lo realmente importante, lo del día a día, no puede hacer absolutamente nada, sino que tiene que recurrir o bien a callarse y renunciar a su derecho, o bien a asumir una solución violenta. Claro, evidentemente eso, ninguna de esas dos cosas pues son aceptables. Por tanto, el Estado se tiene que preocupar de que los procesos no cuesten proporcionalmente al ciudadano aquello que están discutiendo, naturalmente, que no salga una descompensación absoluta. Y también tiene que compensar, por supuesto, a los abogados para que puedan defender aquello sin tener que pasar hambre, básicamente. Bien, luego además, el derecho de acceso también supone, y está dentro de él, un derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es decir, a que los procesos no nos duren pues 2 años en primera instancia, 3 años en segunda instancia, en la Corte Suprema ya ni lo sé. Claro, que no nos duren infinitamente. ¿Por qué? Porque claro, a mí me da igual que me dejen acceder a la justicia si la respuesta me va a venir al cabo de 10 años. Es que a lo mejor ya ni me acuerdo, ¿sabes? Claro, por tanto, las dilaciones indebidas también obstaculizan el acceso a la justicia, porque en el fondo te están poniendo un freno temporal para poder acceder, ¿no? Y bien, y otra cosa, por último, dentro de este derecho al acceso, que nunca se piensa, que nunca se repara. Vamos a ver, ¿por qué no son todos los tribunales del país como esta sala? ¿Por qué los tribunales del país, de cualquier país, del mío también, no están las sedes judiciales humanizadas? ¿Por qué no están limpios? ¿Por qué no son instalaciones nuevas o por lo menos que tengan la debida conservación? ¿Por qué no hay una cantina? ¿Por qué cada vez que vas a un juicio tienes que cruzarte en los pasillos con la otra parte? Y tienes que esperar a que acabe el juicio anterior y se va un abogado con una parte a un extremo, el otro abogado con otra parte a un extremo, mirándose de reojo, no buscándose... Claro, a ver, es muy comprometido, nunca se piensa en ese tipo de cosas, no. Hay que humanizar la justicia, es decir, o sea, hay que pensar que la justicia es como una especie de hospital cuyo enfermo es el justiciable. ¿Verdad que a ninguno de ustedes les gusta ir a un hospital que sea una especie de tienda de campaña?
Pues a un justiciable tampoco le gusta ir a resolver sus problemas graves muchas veces a un lugar donde realmente no reúna condiciones. Por tanto, esa mala infraestructura también supone una barrera al libre acceso. Ya lo ven, todo esto va dentro del derecho al libre acceso, ¿eh? O sea, la subsanabilidad, la publicidad, el coste económico razonable, la prohibición de dilaciones indebidas y, por último, instalaciones judiciales humanizadas. Bien, ya hemos accedido, ya estamos dentro. ¿Qué queremos hacer ahora? Hablar, hacer nuestras alegaciones. Segundo derecho fundamental, hacer alegaciones. Derecho a formular alegaciones. Libremente, que las partes digan lo que quieran y que tengan suficiente oportunidad para decirlo por completo, que no se les corte en este sentido. Sin más, no es mucho más complicado que esto. Además, una vez que he hecho alegaciones y ya he dicho lo que quiero, ¿qué es lo que quiero hacer también? Querré demostrar lo que digo, ¿no? También lo quiere el juez, por tanto tengo derecho a la prueba. Tercer contenido esencial del derecho de defensa, derecho a la prueba. Que este derecho a la prueba, por supuesto, es un derecho de las partes, pero puede estar asistido por el juez. El juez puede y debe sugerir medios de prueba a las partes si así cree que alcanza una mejor convicción, sin ningún tipo de problema, naturalmente que sí. Bien, derecho a acceso, derecho a formular alegaciones, derecho a la prueba. Ahora, ¿cuál es la siguiente fase? Lógicamente, las conclusiones, es decir, la contradicción. Un proceso es un debate dialéctico, es decir, se supone que las dos partes dialogan, hablan, y una tiene que poder oponerse a la otra siempre que quiera. Por eso existe la demanda y existe la contestación. Y siempre los turnos van que uno habla y el otro contesta, uno habla y el otro contesta. Siempre así, siempre así. Tiene que haber siempre suficiente oportunidad de contradicción, de poder rebatir lo que dice la otra parte. Siempre esa oportunidad. Incluso, les voy a decir más, nuestras audiencias tendrían que cambiar, las vistas a las audiencias tendrían que cambiar un poco. Ese modelo de que habla primero un abogado y luego habla el otro abogado y el juez guarda silencio, como de alguna forma guardándose los secretos de Estado de lo que va a ser su sentencia, eso tiene que acabar. Las audiencias tienen que ser una conversación mucho más ágil, directamente con el juez. Conversación en la cual el juez, después de escucharlas, por lo menos en un turno de intervenciones, les diga a las partes, miren, con lo que yo he oído hasta ahora, creo que la solución al caso va a ser esta. Es decir, que avance su sentencia realmente. ¿A ustedes qué les parece mi sentencia? Y a partir de ahí que las partes hablen. Pues por supuesto, sin ningún tipo de problema, claro que sí. Porque de esa forma, ¿qué hacemos? Optimizamos la calidad de la resolución judicial. Hacemos que las partes se avancen a posibles errores del juez, o bien le aparten de posibles errores que él mismo haya podido cometer sin darse cuenta. ¿De acuerdo? Y así conseguimos una mejor resolución judicial. Y así evitamos esa sorpresa tan desagradable. Aquí hay varios abogados, me imagino, ¿no? ¿Qué les ocurre cuando reciben una sentencia que no se esperaban? Que claro, ¿pero qué ha hecho? O sea, ¿pero qué es esto? Claro, se ha equivocado. Claro, y te das cuenta que se ha equivocado y que no ha habido forma de quitarle su error porque, claro, como ha guardado silencio durante toda la audiencia, no se ha enterado de nada. Claro, eso es terrible. Eso es terrible. Se solucionaría con esta audiencia más amigable y, sobre todo, más adaptada al siglo XXI que les estoy diciendo y que ya se está practicando en algunos lugares con notable éxito, por cierto. Porque, claro, otra de las cosas que también desciende es el índice de recurribilidad de las sentencias de primera instancia. Claro, una vez que has hablado con el juez y conoces las razones, te quedan menos ganas de recurrir, porque hay menos errores. ¿Lo ven, no? Es decir, al final todo es bueno. Y no son conversaciones muy largas, ¿eh? O sea, basta únicamente con breves turnos de intervención y una conversación, pues, insisto, más amigable. Bien, acceso, alegaciones, prueba, contradicción en las conclusiones, la sentencia, ¿no? Derecho a la motivación. Claro, tenemos derecho a que el juez nos diga por qué ha hecho algo. Leía, justamente antes de entrar aquí, un libro que me han regalado estos días, en el cual se decía que el juez, a la hora de dictar su sentencia, emplea algo que no se puede explicar demasiado bien, pero que hay que justificar, que me queda un poco perplejo, ¿no? Porque hay algo que no se puede explicar demasiado bien, pero que hay que justificar, no entiendo cómo se puede hacer, ¿no? Pero bueno, es así, que el juez emplea la intuición. Digo,
¿Emplea la intuición? Sí, emplea la intuición y es un saber y tal. Bueno, lo expresa en unos términos un tanto, permítanme la expresión, esotéricos. Bien, no existe ningún saber inspirado del juez. El juez es una persona exactamente igual que las demás. No existe ningún saber inspirado. El juez debe motivar su sentencia. Y no puede hacer caso a corazonadas, a pálpitos, a intuiciones. No, tiene que justificar perfectamente todo lo que dice. ¿Y por qué lo dice? Porque si no motiva su resolución, si no da la razón de su disposición del poder del Estado, que es lo que es una sentencia, en realidad se está convirtiendo en un dictador, porque está actuando de forma arbitraria, no da razones de lo que está haciendo. Por tanto, el derecho a la motivación es esencial en un Estado democrático, absolutamente esencial. Bien, ya tenemos la sentencia, la recurrimos, ¿no? Derecho al recurso. Derecho al recurso en el cual lo que tenemos que hacer es, para seguir esta estructura dialéctica, que les decía antes, esta posibilidad siempre de rebatirlo todo en el proceso, tenemos que tener la oportunidad al menos de rebatir una vez el pronunciamiento de cualquier juez, por lo menos una vez, y por eso existe la segunda instancia, ¿de acuerdo? Bien, pero esa segunda instancia, nuevamente, no tiene que ser lo de siempre, ¿no? O sea, el discurso de un letrado, el discurso de otro letrado, o el rescrito, no. La segunda instancia, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? En realidad lo que estamos haciendo es revisar una sentencia de primera instancia, nada más. Eso es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí lo que queremos es que las partes se sinceren con el juez y le digan qué es lo que ven mal en esa sentencia. Y que el juez mismo la lea, incluso sin escuchar a las partes, y vea si le parece bien o no le parece bien. Y a partir de ahí, pues efectivamente, en ese mismo formato conversatorio de una audiencia, se puede realizar mucho mejor esa labor cuando estamos hablando de un recurso de apelación, Cuando hablamos de un recurso ante la Corte Suprema, la cosa ya cambia. Si quiere luego se lo comento, pero en un recurso de apelación es fundamental que sea así. Bien, pero claro, también queremos ejecutar la sentencia, ¿no? O sea, acceso, alegaciones, prueba, contradicción, sentencia, recurso. Séptimo contenido del derecho de defensa, ejecución de la sentencia. Por mucho que tengamos una sentencia, si no la ejecutamos no tenemos nada. ¿Y cuántas veces los jueces de todo el mundo la ejecución la dejan ahí olvidada, ¿no? O sea, como si no importara. Como si ya he hecho la sentencia, ya está. A partir de ahí que se apañen las partes, ¿no? No, que se apañen, ¿no? O sea, hay que demostrar el poder del Estado y, por tanto, la sentencia tiene que cumplirse en todo caso. Por tanto, ese derecho a la ejecución también es absolutamente fundamental. ¿Qué nos queda como manifestación de la defensa? Derecho a la igualdad de armas y derecho a la asistencia letrada. Están relacionados, la igualdad de armas y el derecho a la asistencia de un abogado. Igualdad de armas, que las partes tengan las mismas oportunidades procesales, en todo caso. Pero claro, ¿qué puede ocurrir? Que si dejamos a las partes solas, sin abogado, pues evidentemente se puede producir una desigualdad y por eso existe el derecho a la asistencia letrada, el derecho a la asistencia de abogado. Y el hecho de que se piense en los abogados para restablecer el principio de igualdad de partes, justamente obliga al Estado, y esto que voy a decir es muy importante, obliga al Estado a establecer unos estudios jurídicos de gran calidad, para que no se dé la eventualidad, por desgracia tan frecuente, de que hay un abogado muy bueno y un abogado muy malo. ¿No? Tienen que tener todos el mismo nivel. Tiene que darse una excelencia absoluta al estudio jurídico en todas partes. No lo puede explicar cualquiera, no se puede poner allá cualquiera a hablar de aquello. No, hay que capacitar muy bien a los juristas porque son la clave del sentimiento de justicia del ciudadano. Son la clave de que los problemas sociales del ciudadano, que son sus enfermedades más corrientes, sean curadas debidamente por el médico principal, que es la justicia a través de los jueces y de los abogados. De hecho, tendrían que tener el mismo nivel jueces y abogados, como por ejemplo ocurre en Alemania, donde la carrera del jurista es única para todos los estamentos, lo cual favorece además que haya un respeto mutuo entre abogados, fiscales, procuradores, ministerios públicos y abogados. Hay un respeto mutuo. Es decir, no hay, como ocurre en muchos países, por ejemplo el mío, en el cual hay una distancia tremenda entre el juez y el abogado, ¿no? Por el nivel. No, esto no puede producirse. Tienen que tener todos el mismo nivel, insisto, de gran excelencia. Esto es fundamental. Fíjense, todo esto es el derecho de defensa. Todo esto es el derecho de defensa. 9 contenidos. Repasen las fases del proceso y ya verán cómo les salen solos los contenidos del derecho de defensa.
Y esto es lo que se nos había explicado tantas veces como el principio de audiencia o el principio de contradicción. Antiguamente, claro, se decía principio de audiencia, es decir, claro, que alguien llegue y que sea oído. ¿Por qué? Porque cuando es oído, evidentemente se puede defender, teóricamente, si le oyen de verdad, si le escuchan de verdad. Claro, esto tiene una formulación mucho más moderna que hay que desgranar en todos estos contenidos. Insisto que son de muy fácil aprendizaje porque basta con ir recorriendo las fases del proceso. Y permítanme que sea un poquito didáctico en esto porque creo que es muy esencial que todos recordemos cuáles son los contenidos esenciales del derecho de defensa, para que no hablemos tan a la ligera, como solemos hacerlo, de que algo perjudica mi defensa. No, no. Identifica si está aquí. Si no está aquí, esto no va ahí. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda únicamente el derecho a la cosa juzgada. El derecho a la cosa juzgada. Derecho a la cosa juzgada. Este lo citaba la Constitución americana en el ámbito penal, cuando habla del non bis in idem, ¿no? Y de la imposibilidad de dirigir el juicio contra una persona dos veces, pero es un derecho que se ha olvidado sistemáticamente. La cosa juzgada se ha colocado ahí como una especie de institución sacrosanta que yo intenté desmitificar con mi libro al respecto y creo que conseguí, al tenor de lo que he visto posteriormente en los estudios de la cosa juzgada, y es un derecho realmente esencial para las partes, que solamente van a ser molestadas una vez, que tienen una oportunidad para ir a la justicia, pero que una vez que el juez dicta su resolución, se acabó. Ya está. Hasta ahí hemos llegado. No se puede ir más allá. La cosa juzgada es una prohibición de repetición del juicio. No es nada más que eso. Los juicios se celebran una sola vez. Eso tiene que ser objeto de un derecho fundamental, naturalmente. Con lo cual ya tenemos la trilogía. Bastante más útil, por cierto, esta trilogía que la de acción, jurisdicción y proceso, que es la tradicional, y que está muy en crisis, sobre todo en el concepto de acción, como todos ustedes pues saben. Además, la jurisdicción, la acción y el proceso no te explican toda la materia procesal. En cambio, como han podido observar, todo lo que yo les he dicho aquí sí que te explican globalmente todo el aparato judicial de un país. Prácticamente podría decir del mundo. Y además te expresan con mucha claridad cuando un proceso es justo. Recuerda lo del proceso justo o el proceso debido, el due process of law. Es solamente o el proceso, como dicen en España, con todas las garantías, exactamente lo mismo. Es una expresión que viene de la Constitución americana y antes de la Carta Magna de 1215 de Inglaterra. Bien, todo eso es exactamente lo mismo. Es una expresión que trata de evocarnos cuando un proceso se ha celebrado en las debidas condiciones. Bueno, ¿cuándo se ha celebrado en las debidas condiciones? Cuando concurre todo esto: la imparcialidad, la defensa y la cosa juzgada. Y quizás alguno de ustedes, ya para concluir, se estará preguntando: ¿y la tutela judicial efectiva? De la que se habla en España, ¿dónde está la tutela judicial efectiva? ¿Cuál es la tutela judicial efectiva? Vamos a ver. ¿Verdad que existe una prohibición de autotutela? De ejercer la venganza, de tomarse la justicia por su mano. ¿Verdad que existe esta prohibición de autotutela? Ciertamente. Por tanto, esta tutela no puede ser una autotutela, sino que tiene que ser una heterotutela, es decir, una tutela concedida por un determinado juez. ¿Y cómo se consigue esta tutela? ¿Cómo se consigue esta tutela? Se consigue en el proceso. ¿Y cómo se consigue en el proceso? Es decir, ¿cómo hace el abogado en el proceso para conseguir esta tutela? Evidentemente, defendiéndose. Porque la tutela que presta el Estado es la defensa. En realidad, la tutela es una forma de decir protección. ¿Y qué es lo que hacemos los seres humanos para protegernos? Defendernos. Lo cual quiere decir que la tutela es defensa y la defensa es tutela. Tutela judicial solamente es un sinónimo del derecho de defensa. No es ninguna otra cosa. Es un sinónimo del derecho de defensa. Bien, con lo cual espero que esta explicación les haya sido agradable y en todo caso me someto a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, si alguien quiere hacerlo oralmente, se identifica y plantea la pregunta, por favor. Sí, por favor, doctor. Tenemos un micrófono, amigo. ¿Por qué no le acercas el micrófono? Acá está el micrófono, doctor. Acá está, mira, ahí está debajo del laptop.
Gracias. Para que escuchen también nuestros compañeros. Gracias, doctor. Perdone. Y concretamente yo quería preguntarle, usted ha expuesto una interesante aspiración sobre el derecho de defensa. Yo quisiera que me precise algunos límites a ese derecho de defensa. Límites al derecho de defensa están establecidos por los mismos contenidos esenciales del derecho, es decir, no va más allá. Es decir, esto que yo he dicho son evidentemente unas, le podrían ustedes llamar garantías también si quieren, ¿no? Pero vamos, yo prefiero decir que son contenidos esenciales de este derecho de defensa. Pero al mismo tiempo son una descripción del camino, son una descripción del lugar por donde tiene que transcurrir la defensa. Es decir, la defensa no puede transcurrir al margen de los tribunales, derecho de acceso. Vamos a repasar los contenidos, ¿eh? No puede transcurrir al margen de los tribunales, derecho de acceso. Se manifiesta realizando unas alegaciones, probando esas alegaciones, teniendo la posibilidad de contradecir esas alegaciones a través de la motivación del juez, pudiendo recurrir la sentencia, pudiendo ejecutar la sentencia, teniendo igualdad de partes y teniendo asistencia letrada. Todo lo que vaya más allá de esto es contrario al derecho de defensa. Es decir, si yo intento defenderme fuera de un tribunal, es contrario al derecho de defensa. Si intento defenderme no hablando, sino imponiendo, es contrario al derecho de defensa. Si yo intento que el juez me dé la razón sin haberla aprobado, es contrario al derecho de defensa. Y así sucesivamente. Es decir, todo esto nos da una pauta realmente de cómo debe ser el proceso. Y de ahí la ventaja también de esta clasificación que yo les acabo de exponer, que al menos te describe perfectamente todo el sistema judicial. Y por ello le agradezco su pregunta porque me ha permitido completar esta explicación. Gracias. Sí, doctor. Máximo Castillo, abogado independiente. Quisiera pedirle un comentario acerca, dentro del marco del derecho de defensa, acerca de varias situaciones que se presentan en la Judicatura Nacional, o sea, en el Perú. Por ejemplo, he visto, no es mi caso, ¿no? Porque yo puedo adelantar mi cotización del Colegio de Abogados de Lima, que por el hecho de estar inhábil, por ejemplo, a un defendido, le privan su defensa y pone un defensor de oficio. Otra cosa también, por los procesos civiles, una de las partes se cerciora de que el abogado de la contraparte no está al día en el pago de sus cotizaciones del Colegio de Abogados de Lima y pide la nulidad actual y el juez le accede a esa nulidad. Entonces, desde mi punto de vista, considero de que es una afectación del derecho de defensa porque una situación de que el abogado no esté al día en el pago de sus cotizaciones en el gremio no puede afectar el derecho de defensa, digamos, del litigante, ¿no? Entonces, al respecto, yo quisiera escuchar su comentario dentro del marco del derecho de defensa. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es uno de los contenidos del derecho de acceso, la esencial subsanabilidad. Si resulta que el abogado no está al corriente del pago, pues evidentemente tiene que tener la oportunidad de pagar para que esa demanda siga adelante. O al menos el Estado tiene que darle la oportunidad de que ese litigante pueda ir con otro abogado y que no le precluya ningún plazo, ni le prescriba la acción, ni le pase absolutamente nada. Es decir, o sea, que no se perjudique la defensa. Es decir, esto de rechazar una demanda porque el abogado no está al corriente de las cuotas, pues la verdad, o sea, me parece absolutamente inadmisible. O sea, porque lo esencial, siendo importante que el abogado pague las cuotas para el sostenimiento de todo el sistema, por supuesto que es importante, lo esencial es la defensa de la gente. Claro, y eso no puede quedar menoscabado por una mala actuación del abogado. Es por eso también por lo que he dicho que el nivel jurídico del jurista tiene que ser alto e igualitario. Porque tampoco está bien que un litigante se vea perjudicado porque su abogado sea malo. Claro, no, eso no puede ser. O sea, podemos tener todas actuaciones más o menos acertadas, naturalmente. Pero lo que no puede ser es que a una persona le den el título de derecho y pueda ejercer como abogado y no tenga ni idea. Eso es lo que no puede ser. Y la profesión jurídica pues sea algo que alguien haga, pues mira, pues como no sabía qué estudiar, porque no me gustaba la ingeniería, no me gustaba la medicina y no me gustaba no sé qué, pues mira, algo que me sirva un poco para todo. Va, derecho. No, tiene que ser una profesión de excelencia, naturalmente. Porque es clave, insisto, en todo nuestro sistema político. Buenas noches. Sí, doctor. Mi nombre es Martín Burgos, soy juez especializado laboral. Sé que lo han invitado a una conferencia en el Colegio de Abogados de la Libertad para que hable sobre oralidad. Y usted escribió un artículo que fue citado por la Corte Suprema, una casatoria, sobre todo en la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo, si usted ha tenido el privilegio de darle una lectura. La pregunta iba por el siguiente enfoque. En algunos sistemas procesales
Por ejemplo, como el de Chile, la introducción al proceso de la prueba documental se oraliza y por lo tanto se produce una formalidad un poco vana, pero en nuestro país no existe literalmente, en la nueva ley procesal del trabajo, un artículo que hable sobre la actuación de la prueba documental. Algunos magistrados, algunos docentes, doctrinarios, han señalado de que el sinónimo de oralidad como de actuación de prueba documental y que esta prueba documental tiene que actuarse. ¿Qué quiere decir? Leerse. Si se presentan 10.000 folios, 5.000 folios, leamos los 5.000 folios, ¿no? Entonces yo quería más o menos si nos pudiera dar una ilustración, ahondar un poquito más sobre lo que significaría o habría alguna diferencia entre oralizar un documento o actuar un medio probatorio documental. Sobre todo hablamos del documento en sí, del escrito, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Mire, hay una película que se llama Presunto culpable, si no recuerdo mal, de México, en la cual se analiza la historia de alguien que es imputado falsamente y que después fue absuelto. Bien, en México, hasta la entrada en vigor del nuevo sistema, pues resulta que el acusado no le podía hacer directamente preguntas a un testigo. Y entonces, como la ley decía esto, ¿qué es lo que ocurría? A ver, ustedes imagínense que yo soy el acusado, el doctor Neira es el juez y el testigo pues es esta señorita de aquí, por ejemplo. Y entonces yo para hablar con esta señorita tengo que decirle, y además, perdón, no estamos a esta distancia, estamos a una distancia de 50 centímetros entre cada uno. Con lo cual yo le digo al doctor Neira, tú no me viste realizar el caso. Y el doctor Neira repite, tú no me viste realizar el caso. Y ella dice, sí, te vi realizar el delito. Y así constantemente. Claro. Cuando ella perfectamente me ha oído a mí la primera vez, no hace falta que lo diga el juez, pero para cumplir la formalidad de la ley, entonces tiene que repetir lo que yo he dicho. O sea, es estúpido, como ustedes se pueden imaginar. Claro, por supuesto, empezar a leer 10.000 folios no solamente es que sea estúpido, es que es imposible. O sea, salvo que uno pues vaya ahí a una velocidad de vértigo y además no sirve para nada, porque lo que queremos conseguir con esto es que la gente se informe y de esa manera lo que ocurre es que al final se aburre la gente. O sea, y nadie se entera de nada, no. Y además estamos en un momento en que todos sabemos leer, por fortuna, al menos los que nos dedicamos a la justicia. Y pues no siempre fue así, ¿eh? Hubo una etapa muy larga del ser humano y no tan antigua en la que el juez no sabía leer. Y no me estoy refiriendo a Perú, me estoy refiriendo a España, 1930, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh? Que esto no está tan lejano, ni muchísimo menos. Bueno, superada esa fase amarga en la que el ciudadano pues no podía enterarse de las cosas porque no podía leerlas, claro, evidentemente la oralidad hay que plantearla en sus justos términos y la oralidad es útil fundamentalmente en dos aspectos. El primero es en la celebración de la prueba, pero no de la prueba documental, sino de la prueba de declaración de personas. ¿Para qué? Para que el juez pueda moderar el debate y pueda hacer preguntas directamente al testigo o a las partes si tiene alguna duda después de haber escuchado su declaración. Para eso es fundamental la oralidad. Y también es fundamental para el ejercicio del derecho de contradicción que les estaba diciendo antes, para que en esa revolucionaria visión de la vista, de la audiencia que yo les he expuesto aquí en esta sesión de hoy, pues las partes puedan dialogar directamente con el juez y haya un diálogo sincero, franco y abierto sobre lo que allí se está sustanciando. Eso, evidentemente, es mejor que cualquier escrito de conclusiones, porque realmente basa los puntos principales que aquejan aquella posible sentencia. Para eso yo creo que sirve la oralidad y para eso es útil. Extenderla más allá de eso es hacer con ello pues una especie de fetichismo, una especie de forma que de formulismo, no más que de formalismo, de formulismo, que no sirve absolutamente para nada. No sé si le he contestado la pregunta. Solo una atingencia ahí, Jordi. En penal es igual. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que en principio se trata de examinar a los testigos de cara a los jueces, examen, contraexamen, pero va a haber casos en los cuales la información esté en documentos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú es posible que
si ha declarado en la etapa anterior y se justifica que no pueda ir al juicio oral, entonces pueda leer esa declaración y puede haber contradicción. Por el caso de los documentos, cuando son muy voluminosos, en penal se supone que en parte la reforma laboral ha copiado la experiencia del tema penal, con la diferencia que los jueces son tuitivos y nosotros somos imparciales, y nosotros sí nos mantenemos al margen de las partes, ustedes tienen que interrogar, conocer el caso, o sea, hay una diferencia porque ellos hablan de que tienen que contrapesar la diferencia que hay normalmente entre un demandante que es un trabajador modesto versus una empresa que está defendido por los mejores abogados, ¿no? Entonces el asunto es que va a haber situaciones en las cuales en penal, como en laboral, haya información que esté en documentos. Por lo tanto, en esos casos, lo que está previsto en el modelo antiguo y en el nuevo es que se haga una recesión de esa información, porque la idea es que se discuta, porque el juez debe saber si la autenticidad del documento, y por eso si cada parte lo leyera por su cuenta, que en todo caso tendría que plantearlo. ¿Sabe qué, juez? Hay tales documentos que tienen tal volumen y el contenido principal que tiene que ver con acreditar tales hechos relevantes, quisiéramos discutirlo acá para que usted en la sentencia lo valore, ¿no? Tendría que ser así. ¿Tú qué te parece eso? Porque si queremos que los jueces, no sé si estarás de acuerdo, provean justicia, establezcan la verdad, deben contar con la mayor cantidad de información. ¿Cómo manejaríamos eso? Yo creo que hacer esos resúmenes si están bien hechos, me parece una buena idea. Es decir, o sea, que realmente la información se condense y sea accesible a las partes. Porque es cierto que hay veces que hay actuaciones que, a ver, no ya de 10.000 folios, hay algunas de 200.000 folios. O sea, que verdaderamente lo que hay que hacer es habilitar una sala un poco más pequeña que esta, con una serie de armarios para colocar todos los tomos y, bueno, y a partir de ahí, pues que la gente los vaya consultando. O bien digitalizar todo eso, que no es fácil, 200.000, O sea, actualmente hay máquinas bastante rápidas, pero aún así, pues claro, pues pasar todos los PDFs ahí en la computadora, pues la verdad es que se te pueden pasar cosas. Es decir, yo, en la medida en que haya una buena relación de esos documentos, una buena relatoría, no veo que sea un mal sistema. ¿Vale? Es cierto que no es oralidad, naturalmente, pero es que estamos hablando de documentos por escrito. Con lo cual, si eso efectivamente es un resumen que hace más accesibles esos documentos y las partes no lo impugnan, me parece una buena idea. Preguntas, sí, doctor, por favor. Bueno, la clasificación que ha elaborado usted, gracias, digamos, responde a un esfuerzo mayúsculo, porque en realidad la clasificación de los derechos procesales es muy diverso y cada autor tiene una percepción de estos derechos. Sin embargo, usted hablaba de la trilogía estructural del proceso, refirió al trabajo que aquí en Latinoamérica hizo Podetti hace muchos años, pero la noción que él tenía no era sobre derechos, a diferencia de su trabajo que sí está orientada, digamos, en un diseño de derechos. En la concepción de Podetti ahora estaba, por el contrario, un diseño de qué cosa era el proceso en realidad, acción, jurisdicción y proceso. Me gustaría saber cuál es su punto de vista desde estas dos perspectivas que ha trabajado esta trilogía. En segundo lugar, ¿qué pasa con el acceso a la justicia, que es otro derecho fundamental que ha trabajado, ha costado también a los procesalistas desarrollar? Y creo que además es un periodo lógico anterior al derecho de defensa, esto es al derecho de contradicción. Entonces, ¿cómo trabajar estructuralmente dentro del derecho de defensa el acceso a la justicia? Porque de su trabajo, como se ha advertido hoy, el acceso a la justicia está dentro del derecho de defensa. Pero, nuevamente, en realidad el acceso a la justicia es el elemento percutor del proceso. Sin acceso a la justicia no podemos llegar al derecho de defensa. Hablando en términos, digamos, de diseño lógico. Y por último, en lo que respecta a la ejecución de la resolución, usted señala que también es parte del derecho de defensa. No obstante, tengo alguna duda, porque ya cuando uno llega a la ejecución de la resolución, en realidad ya no hay nada que ejecutar. El grado de cognición al cual llega el juez es absoluto, es inamovible, por lo tanto lo que corresponde es ejecutar la sentencia. Por lo cual, lo que me lleva a comentar de que no estaría en todo caso el derecho de ejecución de resoluciones dentro del tercer derecho que ha trabajado usted, el derecho a la cosa juzgada. Muchas gracias. Gracias a usted por comentar la clasificación. Le explico brevemente. Mire, empezando por el final para un poco hacer mejor la memoria del público. El derecho a la ejecución tiene que estar dentro del derecho de defensa, porque si yo no consigo lo que he obtenido en la sentencia, en realidad es como si no me hubiera defendido.
Por eso creo que tiene que estar ahí de cualquier forma. Y cuidado, porque en la ejecución muchas veces hay muchísimo que discutir. Usted no sabe, bueno, sí que lo sabe, por supuesto, porque también conoce esta materia, pero lo que quiero decir es cuántas veces el deudor se pelea como gato panza arriba para tratar de no ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Porque es su última oportunidad de defensa, tratar de no ejecutarla. Por eso todo ello lo incluyó en este mismo derecho de defensa. Igual que también incluyo, paso a lo segundo, el acceso. Claro, si no accedo no me defiendo. Si no accedo no me defiendo. Entonces, claro, a partir de ahí, como si no accedo no me defiendo, pero si no alego tampoco me defiendo, y si no pruebo tampoco me defiendo, y si no contradigo tampoco me defiendo, claro, en el fondo estoy haciendo exactamente la misma pregunta que me impide en todo caso el derecho. Claro, lo que podría haber hecho es considerar un prius todo para la defensa, pero en realidad no, son partes de la misma defensa. Por eso considero que el acceso también forma parte, no sé si... Sí, es parte de ese derecho de defensa, porque necesito acceder, claro que sí. Es una parte de la defensa exactamente igual que los otros 9 contenidos. Responde a la misma pregunta inicial. Y en cuanto a la trilogía estructural, yo reconozco que por supuesto me he inspirado en Podetti, naturalmente, claro que sí, y lo digo pues muy claramente porque creo que de la categorización que él hizo, que era más de Calamandrei que de él, sí que es cierto que ha pasado a la historia la expresión, ¿no?, de la trilogía estructural, ¿no?, que es un poco con lo que yo he titulado mi ponencia de hoy. Bien, yo he estudiado mucho el concepto de acción y el concepto de objeto del proceso. Esto daría para otra ponencia y la verdad es que me encantaría poderla ofrecer porque lo he hecho alguna vez. La última vez que hablé de la acción fue en Cúcuta, en Colombia, el año pasado, y lo que yo dije ahí, pues en unos 25 minutos aproximadamente, parece que hizo temblar bastantes conciencias. En el sentido, le voy a anunciar únicamente la conclusión para abrirle el apetito, básicamente, de leerme. La conclusión es que el derecho de acción tiene, o la acción mejor dicho, tiene un contenido irreal, inexistente. Esa es la conclusión final. O sea, se han dado fundamentalmente 3 explicaciones de lo que sería la acción. Por una parte es el acceso, por otra parte es lo que uno está discutiendo y por otra parte es lo que uno hace en el proceso, ¿no? Claro, las tres cosas son distintas. ¿Cómo se le llama acción a lo mismo? A 3 cosas que son completamente distintas. No, cuando uno lo va analizando y va viendo un poco la historia del concepto y además es consciente de las teorías del objeto del proceso, se da cuenta que la acción es una irrealidad. O sea, en realidad está refiriéndose, o sea, se ha hecho ahí un concepto etéreo sobre algo pues que se puede explicar mucho mejor con los derechos fundamentales, porque ahí voy a la última parte, que era lo primero que usted decía. Claro, Podetti con estos 3 conceptos explica todo el derecho procesal. Yo no estoy convencido de eso, y de ahí viene mi duda, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva más antigua, de existencia únicamente de principios y no de derechos, probablemente sí que era coherente Podetti con esos 3 conceptos, de acuerdo, a dibujar estos 3 conceptos de un modo bastante academicista. Pero cuando del terreno de los principios pasamos al de los derechos, es decir, superamos ya el final del siglo XIX alemán y nos metemos ya en el siglo XX, entonces, ¿qué ocurre? Que se explica mucho mejor todo ello de la forma que yo les acabo de describir. Porque solamente con los 3 derechos que yo les he explicado y de la forma que lo he hecho, prácticamente tiene usted el programa entero de la asignatura de Derecho Procesal. Lo tiene todo. O sea, no hay nada que le quede al margen de alguno de estos derechos. Y es por eso por lo que creo, estoy verdaderamente persuadido de esta utilidad. Pero en todo caso le agradezco su pregunta porque el debate a mí me ayuda muchísimo y estoy seguro que a ustedes también. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? No. Sí, por favor, doctor. Buenas noches, doctor Jordi, lo felicito por la conferencia magistral. Usted habló algo muy importante sobre los 3 principios, uno de ellos, el juez imparcial, que debe estar apartado de todo conocimiento político. Efectivamente, acá en el medio, el juez tiene que ser una persona incólume, un hombre de principios sólidos, un hombre prácticamente que no esté con ninguno
de las ideologías ni con las partes, que sea independiente. Pero usted dijo algo importante, las ideologías no es que se estigmaticen. El ser humano es un hombre esencialmente político. Lo que pasa, yo pienso que es una cuestión de ética. Cuando uno quiere ser magistrado le dicen, usted es hombre decente, pro, esto, sí, por supuesto. Pero en la práctica y en la realidad, hay veces los jueces cometen excesos o inconductas funcionales. La pregunta, doctor Jordi, es si la cuestión del juez imparcial no es una cuestión de ética, de formación jurídica, de formación moral, de una deontología forense más avanzada. Yo estoy de acuerdo con usted, efectivamente es una cuestión de ética, naturalmente que lo es. Lo que ocurre es que una cosa es lo que esencialmente sea esto, que efectivamente así es, y otra cosa es el control que debemos ejercer para que eso sea así. Es decir, no hace falta con que convenzamos al juez desde su formación, desde su capacitación, para que se porte bien. No, tenemos que hacer que se porte bien, que se vea obligado a hacerlo, sea como fuere. Le voy a poner un ejemplo. En Suecia es uno de los países más avanzados en materia de derechos sociales y uno de los temas que más les ha preocupado tradicionalmente es el acceso de la mujer al trabajo. Claro, ¿cuál es la desigualdad fundamental entre el hombre y la mujer? Los embarazos. El hecho de que la mujer, pues efectivamente, es madre y a partir de ahí pues sufre una merma en su trayectoria laboral que se refleja perfectamente después en los órganos directivos de las empresas, de la justicia, etcétera, etcétera. Claro, se ve quién ha debido de dedicar un tiempo a la maternidad y quién, como por ejemplo yo y cualquiera de los hombres que está en la sala, pues no hemos tenido que hacerlo. Vale. Claro, eso les preocupa porque quieren la igualdad total y entonces, bueno, pues son los primeros en inventar lo de el permiso de maternidad para la madre, ¿no? Claro, que la madre pueda estar de baja sin problemas y así pues evitamos que el empresario la despida. Y aún así observan que los empresarios siguen sin contratar mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, porque piensan que se van a quedar embarazadas, etcétera, tal, ¿vale? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer que el permiso de maternidad lo pueda tomar también el hombre y sea un permiso de paternidad, es decir, o sea, que la mujer pueda acabar de la maternidad antes y el hombre, pues en definitiva, esté al cuidado del niño, salvo en las horas de lactancia, naturalmente, ¿no? Bien, lo hacen de esa forma, es una cuestión absolutamente revolucionaria, que cualquiera de los dos pueda tomar ese periodo de baja y observan que estadísticamente siguen habiendo menos mujeres contratadas que hombres, con lo cual algo está fallando también ahí. ¿Y entonces qué es lo que hacen? Bueno, como personas prácticas que son, lo que hacen es obligar al empresario a portarse bien. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Lo que hacen es, cada vez que va a nacer un niño, el permiso de paternidad y maternidad se concede a la madre y al padre a la vez, a los dos. Claro, y de esa forma, ¿qué sucede? Que claro, que el empresario ya no puede discriminar. Claro, porque tendría que contratar a personas asexuadas, si usted quiere, ¿no? Ya para un poco prevenir, ¿no?, todos esos riesgos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido finalmente? Pues ha ocurrido que lo que queríamos lo que nos dictaba la ética es lo que acaba sucediendo, que cuando una mujer se queda embarazada en una empresa sueca, se hace una fiesta. Se hace una fiesta y eso se promociona y además, pues en definitiva, es algo pues positivo para todo el mundo y de esa manera se ha nivelado por fin la estadística de contratación de hombres y mujeres. Con lo cual, yo creo que con la imparcialidad hay que hacer exactamente lo mismo. Claro, yo como intento evitar que un juez sea un fanático, es decir, que tengamos como juez a un fanático, pues básicamente yo lo que he propuesto en varias de mis obras es que apartemos al juez cuando haya realizado declaraciones públicas en cualquier momento de su vida sobre esa ideología. Sin más. Claro, si tú sientes la necesidad de hacer ese tipo de declaraciones, pues ya está. Entonces, acá, a partir de ahí, puedes decir, hombre, pero entonces los jueces tienen que estar callados. No, es que cada cual tenemos nuestros intereses. Es decir, yo, por ejemplo, he defendido muchísimas veces, pues, bueno, creo que soy un defensor fundamental de los derechos humanos, como jurista creo que es lo que me corresponde ser, creo que a todos nos corresponde, y una de las cosas que más he defendido en mi región de origen es el derecho de todas las personas a poder utilizar su lengua propia ante los tribunales, ¿de acuerdo?
Bueno, y efectivamente pues me he distinguido en esa defensa de la lengua propia y creo que tiene que ser así, igual que todos ustedes pues hablan español y cuando van al juez se encuentran con un juez que habla español, pues lo mismo le tiene que suceder a una persona que también es súbdito del mismo estado, pero no habla esa lengua, sino que habla otra. Tiene que ser así naturalmente. Bueno, yo eso lo he defendido muchísimas veces. Claro, evidentemente, si el día de mañana yo llegara a un tribunal del nivel que fuera y llegara a un conflicto lingüístico, yo debería ser recusado. Yo debería ser recusado, porque hombre, no es que sea un fanático, claro que no soy un fanático. Soy un fanático de la defensa de derechos fundamentales, por supuesto que sí. Pero no puedo ver eso con la misma imparcialidad que lo vería otro. Y por tanto tengo que ser apartado. Me estoy refiriendo a eso y a que se acepte naturalmente que eso es así. Que el hecho de ser apartado no es que seas un mal juez. No es que seas un mal juez, sino que sencillamente tienes un criterio demasiado definido sobre una determinada cosa, lo cual te hace que no tengas esa naturalidad, esa ingenuidad, ese estado de perplejidad que dicen algunos, que tiene que tener el juez antes de dictar una sentencia y al ver un caso. Lo describo de esta forma. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso.